El doctor Rojas es doctor en Historia de América por la Universidad Complutense, en donde también es profesor titular en el Departamento de Historia de América. Sus actividades como investigador es miembro del grupo que dirige el doctor Mariano Cuesta, que se titula Expansión Europea, Exploraciones, Colonizaciones y Descolonizaciones. Su línea de investigación, y es lo que vamos a disfrutar ahora en el transcurso de la mañana, es la estructura política y económica azteca, organización social y política indígena en América colonial y la lengua náhuatl. Tiene varias publicaciones entre artículos y libros sobre la nobleza indígena de la Nueva España. Entre estos destacan artículos como Las idas y venidas, los nobles indígenas mesoamericanos antes y después de la conquista española. Otro artículo, Formas de nombrar, maneras de entender, espacios y gentes en América. Y hay dos libros que llaman mucho la atención. Uno es Cambiar para que nada cambie, la nobleza indígena en la Nueva España, y Etnohistoria, los indios americanos, protagonistas de su historia, ambos publicados en Buenos Aires. Sorprende que a su múltiple interés por la sociedad mesoamericana, últimamente ha trabajado dos temas que a mí me parecen muy llamativos, sobre la cartografía. De este tema ha publicado dos trabajos, Otro estilo cartográfico, los mapas de los indios mesoamericanos, y Un paisaje, diversas representaciones, los mapas de las relaciones geográficas de la Nueva España. También otro tema que trabaja y que creo que es muy interesante es lo que se refiere a los indios novohispanos en la evangelización, imposición o adaptaciones. Y también trabaja un tema que es muy de actualidad aquí en México, que se refiere a la antroponimia, nombres cristianos entre los indígenas de la Nueva España. El doctor, el día de ahora, nos hablará sobre la etnohistoria en su mayoría de edad, temas y tendencias. Muchas gracias por estar aquí y comenzamos. Pues muchas gracias, buenos días a todos. Primero, pues es obligatorio agradecer la invitación de la Dirección de Etnohistoria del Instituto de Antropología y a su director, doctor Cuauhtémoc Velasco, que me permiten venir aquí y me han obligado a volver la vista atrás y a repasar toda la vida casi de uno. Entonces, algo de eso. De todas formas, voy a aprovechar a hacer un comercial. Como también me comprometí a dar una conferencia sobre la historia de México en España, pues allí hablaremos pues, de estos libros y de estas cosas y lo que estamos haciendo con esa pequeña ventaja que nos proporciona la distancia. Ventaja e inconveniente, porque tenemos la osadía de dar una materia que es en historia, dábamos, porque ya no existe, en historia de América, toda América, en un cuatrimestre. Pues, complicado. También damos historia de América en la Edad Moderna en 3 meses, y por eso digo la osadía de estar lejos y no distinguir bien que hay países y zonas y procesos distintos. Pero alguna ventaja tenía. Entonces, a la hora de elegir, de poner título a esta plática, había algunas cosas que no sabíamos. Primero, que era el tercer día del coloquio. Entonces, algunas de las cosas que yo voy a decir pues ya han aparecido, eso es obvio. Y que había una conferencia inicial del doctor Terraciano, aquí presente, que como título había el riesgo de que fuera muy, muy parecida. Después de escucharle, pues ya no va a ser parecida porque vamos a quitar cosas que ya se han dicho, y también, como todo tiene dos caras, pues es una ventaja. Yo puedo ahora vampirizar lo que ya se ha hecho y aplicarlo a mi propio trabajo, que por eso no voy a leer, bueno, no tengo costumbre de leer, pero no voy a leer porque va cambiado todo esto.
Algunas cosas se mantienen y otras no, y otras conviene hacer más insistencia, puesto que se ha detectado ya un interés. De manera que, decía, toda la vida, porque cuando yo estaba empezando, cuando no sabía que era un historiador ni que lo fuera a ser, alguna pista iba haciendo, Brixi Ben de la Meiras me trajo a esta sala al congreso del 10º aniversario de la dirección de Historia. Y Jesús Monjara Ruiz me invitó, aunque no estaba en programa, a decir unas palabras, lo cual, claro, agradecí y agradezco todavía profundamente, porque yo era un jovencito, no era imberbe, porque la barba me la dejé muy temprano, pero era un jovencito que empezaba y me daban la oportunidad de tanta gente importante de hablar. Y tuve casi una premonición, porque yo hablé de la etnohistoria como una licencia científica. Claro, estamos hablando del año 87, de las definiciones estábamos buscando, todavía no sabíamos bien qué se hacía o qué se podía hacer. Pero la gran ventaja de esa licencia científica, no se publicaron aquellas palabras. Yo creo que en el libro de la historia de los indios sí conseguí por fin meter algo. Es que como historiador me sentía más libre. Yo me eduqué en un departamento que, por cierto, dejó de existir ayer, estamos un poquito tristes, en el que había arqueólogos, etnógrafos, historiadores, y todo el mundo, sobre todo cuando eres un joven que empieza, te decía: José Luis, eso no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque esto es de lingüistas, ¿sí? O porque esto es de arqueólogos, o porque esto es de historiadores. Y entonces, doctor Alcina nos habló de la etnohistoria y dije: pues aquí puedo hacer lo que yo quiera. Y ahora soy cartógrafo, y ahora soy demógrafo, y ahora soy estadístico. Entonces, parte de esas ideas pues van a estar impregnando lo que yo voy a decir, porque, claro, voy a aprovechar la oportunidad para hablar de la etnohistoria desde mi perspectiva, que también es otro comercial, porque yo creo que mi perspectiva es buena, no que sea la única, pero que es buena y se puede hablar de ella y se puede decir. Así que aquí estoy, 30 años después, casi con la misma cantidad de pelo, pero de otro color, a hablar de lo que he hecho en estos 30 años. En aquel momento, además, me habían encargado por primera vez de impartir esa asignatura de Historia de América, y las ponencias y las publicaciones posteriores pues me vinieron muy bien para armar un curso que en aquel tiempo era de un año entero. La mayoría de ustedes les habrá pasado, la primera vez que uno se enfrenta a una materia, va a clase deseando que pregunten, porque no tiene materia suficiente, no me dio tiempo a preparar toda. Luego ya pues vas cogiendo aire. Temas y tendencias, pues somos muchos y eso es muy bueno, pero también algo tendremos que dejar para hablar el viernes, las perspectivas. Al ser tantos, la opción de hablar de obras puntuales importantes que hemos tenido estos 30 años sobrepasaría con creces no la hora que tengo asignada, todo el día o todo el congreso. Y además uno siempre corre el riesgo de no mencionar a alguien, y todos nos enojamos cuando no nos mencionan. Entonces, eventualmente aparecerá algún nombre, muy poquitos, como han aparecido Brixi y Jesús, pero en general casi todos los que van a aparecer no pueden protestar. Y los demás, pues lo que sí tengo que decirles y transmitir para empezar es el agradecimiento a todos por el trabajo que hacen, por el buen trabajo que hacen y todo lo que estamos aprendiendo y todas las perspectivas que nos dan de futuro, de vitalidad, que parte lo estamos viendo estos días y parte lo vamos a ver en los días siguientes. Todos somos importantes, pues, y otra cosa también que quiero destacar, me gusta y agradezco en mis obras a todos los colegas, a aquellos con los que estoy de acuerdo y con los que no, porque también aprendo y a veces utilizo su documentación, claro es. Yo lo leo de otra manera, pero ahí está. Y además, estos acuerdos y desacuerdos no son perennes, cambian. O sea, un día estás peleado y al día siguiente descubres que no, si el otro tenía razón, o el otro descubre que tú la tenías. Menos, porque casi nunca confesamos que hemos equivocado ninguna cosa. Entonces, ahí entre todos vamos armando, vamos remando en la misma dirección y eso es lo bueno. Quería hablar muy poquito de métodos y definiciones. Creo que una de las cosas que han cambiado en estos 30 años
es que hemos aceptado más o menos alguna definición de etnohistoria, unos unas y otros otras, pero se ha pasado la moda de hacer definiciones y de tener que describirlas. Hemos aceptado eso, un mundo amplio, y ahora lo que hacemos es trabajar. Es muy importante. Hay un libro sobre etnohistoria que se llama The Emperor's Mirror, de Russell Barber y Francis Verdon, y ellos ahí lo primero que dicen es que lo importante son las investigaciones, no las definiciones. Y en el caso de algunos trabajos de etnohistoria, de algunos trabajos míos que se clasifican de etnohistoria, es que es imposible aceptar una sola definición. Cuando yo hice mi tesis doctoral sobre la Ciudad de México prehispánica, pues hice de demógrafo, de cartógrafo, de arqueólogo, y al final era etnohistoria, pero entonces tampoco hice de etnohistoriador porque no sabía lo que era eso. Y mi director, Alcina, me dijo que yo hacía historia antigua de México a la manera de la Escuela de los Anales. Y dije, a ver, pues no está mal. Luego descubrí que eso, lo de la historia antigua, lo había dicho don Vigberto mucho tiempo antes. Cuando dijo, bueno, antes de que inventaran esa palabra, nosotros ya lo hacíamos, ¿sí? Se llama Historia Antigua de México. Así que excede nuestro campo por todas partes. Y si nos remontamos, y antes de que se me olvide, porque en el texto se me había olvidado, todos esos grandes historiadores, que a lo mejor ahora tenemos que llamarlos historiadores del siglo XIX, seguimos teniendo que valorarlos. Y yo creo que es uno de nuestros temas pendientes, dedicar un tiempo a las figuras de Orozco y Berra, de García Calbalceta, de Paso y Troncoso, que sí tenemos la imagen de fuera, de Ramírez. Hay un mundo del siglo XIX, por supuesto que con otros puntos de vista, con otras posibilidades, con otras metodologías. Pero no los dejemos de lado. De hecho, estamos descubriendo cosas ahora que cuando lees un autor del XIX, ahí están. Y nos ponemos nosotros de descubridores. Claro, los del XIX ya nos van pillando tan lejos que al final van a ser como Sahún y Torquemada, van a ser cronistas. Pues bueno, está bien. Eso es una reflexión que tendríamos que hacer también, pero como hablaremos luego de documentación, espero que no se me olvide. Y si no, en café comentamos las ideas sobre cómo evolucionan los libros y los documentos. Otra de las evoluciones en estos años importante de esta etnohistoria es cómo se ha ido acercando a otras disciplinas y cómo las disciplinas a las que se acerca cambia en función de la temática que estudiamos o de la época. La etnohistoria prehispánica está muy ligada y muy cerca de la arqueología y cada vez más de la lingüística. Ya hemos tenido oportunidad de ver cómo podemos trabajar conjuntamente. Claro, y esta es de las cosas que estaba refiriéndome antes. No es que el etnohistoriador o la etnohistoria absorba la arqueología, no, es que hay problemas que vamos a estudiar que permiten estudiarlos arqueológicamente, históricamente o lingüísticamente. Hay gente que no le gusta estas cosas, pues se busca un tema de estudio que solo haga falta hacer una cosa. Yo tenía un colega que su tema de estudio eran los diarios de Colón y publicaba artículos. El 13 de octubre de 1492, según el diario de Colón. Y era maravilloso cómo sacaba jugo para, en un día del diario, hacer un artículo entero. Pero ya no necesitaba, no tenía que leer nada más. Pues cómodo. Hay otros que nos gusta meternos en complicaciones. Y elegimos temas donde hay más cosas. O descubrimos más cosas. Entonces a mí me ha gustado mucho escuchar estos días pues cómo de repente se llega a un tema por la vía histórica y se dice, pues ahora vamos a excavar a ver qué encontramos. Claro que no siempre podemos. Una de las cuestiones que a mí me llevaron a la historia fue la pobreza económica. Es decir, yo empecé siendo arqueólogo, pero para hacer un proyecto arqueológico hace falta mucho dinero. Y para ser historiador, pues en mi casa, cuando no podía venir a América, pues podía irme apañando con algunas ediciones de crónicas y hoy día, pues ya sin salir de casa, puede hacer uno auténticas maravillas. En la etnohistoria colonial o de la época colonial, como luego quiero ampliar, también ha entrado la lingüística con gran fuerza.
Entonces, una de las cosas que aludió el doctor Terraciano, y que aludió porque ha sufrido en sus propias carnes, que es, antes, o sea, cuando yo empezaba, lenguas indígenas no sabía casi nadie, ni pensábamos que hiciera falta. Hoy casi empezamos por estudiar las lenguas indígenas y luego vamos a hacer la investigación. Entonces es una cosa, una novedad que uno añora, también ahí en la lejanía, porque intenta establecer conexiones con los departamentos de lingüística y no hay manera. En mi tierra, lingüística inglesa, bien, francesa, algo de lenguas eslavas y románicas. América, lenguas indígenas, para nada. Yo quiero que la Academia de la Lengua tenga a alguien de lenguas indígenas de académico, porque me tienen que elegir a mí, pero a ver si hay suerte. Porque no hay otro en España, pero así, pero no cuela. Entonces, ahí tenemos otro tipo de trabajo de formación y de flexibilidad de esta historia que permite que aceptemos estas cosas. Y esto nos lleva, tenía aquí una definición de Pedro Carrasco, que es la que yo sigo, que decía precisamente eso, que la etnohistoria es una metodología para estudiar gente del pasado a través de documentos. Y si tenemos restos materiales, se hace lo mismo, pero somos arqueólogos. Y si tenemos gente actual a la que podemos entrevistar, hacemos etnología, pero todo lo hacemos para lo mismo, que lo llamamos ciencia social. Claro, nosotros lo llamaríamos etnohistoria y los arqueólogos dirían que no, que es arqueología, y que la arqueología también usa documentos. Y al final, volvamos a Barber y Verdal, pues dejamos las definiciones y vamos a los trabajos. Entonces vamos a leer trabajos que nos den gusto. Todo esto nos llevaba a algo que también salió desde el primer día, que es esa multidisciplinaridad. También me tocó en un congreso aquí en México hace muchos años, pero esto fue allí cerca de la Jusco, que salió el tema de la multidisciplinaridad o interdisciplinaridad. Y hubo una discusión fuerte sobre qué era cada cosa. Yo levanté la mano, hará por lo menos 25 años aquello, y comenté lo que mi maestro Alcina me dijo a mí en su día. Dice, mira, multidisciplinaridad es cuando tú haces todo. Y entonces eres lingüista y eres arqueólogo y eres cartógrafo y coges la pala y haces el hoyo. Interdisciplinaridad es cuando hay dinero y colaboran especialistas de distintos campos. Y dice, pues no está mal pensado. Casi siempre multidisciplinaridad la mayor parte de las veces, porque convencer a los de otras disciplinas que te hagan hueco y que te escuchen porque lo tuyo es importante no siempre es sencillo, cada uno tiene su temática. El que nos vayamos formando directamente en ese conjunto va a ayudar a que podamos especializarnos, pero lo que hacía uno es pues, adquirir un pequeño barniz de otros oficios, porque no puedes hacer 7 carreras para luego hacer una tesis. Entonces vamos a ir poquito a poco o vas preguntando, pues de la misma manera que los arqueólogos hoy día tienen acceso a una cantidad de técnicas que antes no tenían. Pero entonces el técnico del laboratorio que hace el análisis de la muestra no está haciendo arqueología. Esa es una de las ideas que quiero transmitir. Que no somos historiadores cuando estamos analizando un material arqueológico. Cuando estamos analizando el material somos o hacemos de arqueólogos. Pero que eso nos sirva como historiadores, pues claro que sí. Cuantas más cosas, mejor. Y con cuantas más cosas, mejor, quiero aprovechar a romper otra lanza sobre la curiosidad. Un caso que también quiero hablar un poquito, que es el de la escritura maya. Cuando los mayistas empiezan a leer inscripciones, se enfrentan a un problema que los egiptólogos llevan por lo menos siglo y medio enfrentándose. O en el Próximo Oriente, que yo a veces digo, bueno, pobre gente. De pronto tienes una excavación y hay 60.000 tablillas en cuneiforme que son cuentas de un señor que tenía un almacén. La inversión de tiempo para descifrar y leer esas 60.000 tablillas y sacar casi como conclusión, había un señor que tenía un almacén y le iba bien, pues es desmesurada. Entonces, podemos aprender muchas cosas. Yo mis trabajos últimos y antiguos sobre el Imperio Azteca, lo que nos hemos acercado es a gente que trabaja otros imperios. Roma, Incas, el Sacro Romano Germánico Imperio. De momento, con el Imperio Británico no hemos entrado porque en mi facultad los de Historia Contemporánea son muy fuertes y nos comen siempre. Entonces hemos dicho el británico para ellos.
ya veremos en el adelante. Pero aprendemos metodología y aprendemos a ver que gente con los mismos problemas que nosotros ha ido ideando soluciones. Vamos a ver si nos sirve. Por cierto, una cosa que los epigrafistas mayas les ha costado mucho aprender y algunos aún no aprenden es que tienen textos, pero tienen que hacer crítica textual. Sus textos en piedra también cuentan mentiras. Y ha costado mucho convencerles, hasta que una vez consiguieron encontrar 2 inscripciones de una guerra entre 2 lugares, Tikal y Naranjo, misma fecha, mismos protagonistas, y los 2 habían ganado. Entonces, ahora lo veis, ¿eh? Ahora sí. Sabéis que no se puede. Igual que había que explicarles que hay documentos antedatados o postdatados, que tú tienes una piedra con una fecha, pero eso no quiere decir que se hubiera hecho en esa fecha. Y claro, lo de refinar la cronología de las piedras todavía es complicado. Pero ahí están, por lo menos los que, como es el caso en la Universidad de Madrid, que tenemos un grupo de epigrafía fuerte, con Alfonso Lacadena al frente, como están muy próximos y nos vemos mucho, pues se les puede continuamente diciéndole, pero melón, ¿todavía no estáis haciendo esto? En otros lugares, ahora me imagino que en Palenque, donde están reunidos ahora, pues no se pueden decir estas cosas, hay otro discurso. Pero ahí tenemos otra pregunta, lo tenía más adelante, pero aprovecho de decirlo, otra pregunta que yo me hago. Estos estudiosos de la cultura maya antigua que están utilizando miles de inscripciones, ¿están haciendo en historia? Pues depende de la definición. Porque si tomamos el componente de que la historia es la historia de los pueblos a través de los testimonios dejados por otros, pues no están haciendo en historia. Pero si la historia aceptamos que es la historia de los indígenas, pues sí están haciendo en historia. En cualquier caso, están descubriendo un mundo maya muy diferente del que habían descrito los arqueólogos, que ha causado, me imagino que aquí también, aquí en México, tremendas peleas entre viejos mayistas y nuevos mayistas. Porque los viejos mayistas pues no querían que les arruinaran el negocio, que dijeran, estáis equivocados. Entonces han estado resistiendo y los nuevos mayistas en general, bueno, los nuevos que ya van teniendo sus añitos, no son unos muchachitos, están dejando las cosas correr. Dice, este problema se va a acabar por ley de vida. De repente solo quedaremos los que leemos inscripciones y no se volverá a hablar del otro. Entonces es también otra idea que tenemos que manejar y que yo también tenía por aquí apuntada en algún punto. Es algo que a mí además me gusta y es una manera de defender que alguien lea lo que tú has hecho, que es hacer historiografía. O en este caso inventemos etnohistoriografía. Vamos a leer las obras de los que nos han precedido, poniéndolas en su contexto. Hay veces que cuando estamos hablando de documentación exigimos unos controles que cuando nos leemos a nosotros mismos, a nuestros colegas, no exigimos. Nosotros también tenemos intencionalidades y conocimientos y desconocimientos, y hay modas y hay momentos en la vida en general que te hacen decir otras cosas, e incluso en algo que una vez le dije a Pedro Carrasco que lo iba a hacer y me lo prohibió terminantemente, que es tomar un autor y estudiar su evolución. Porque a mí alguna vez me ha venido un alumno, digo, esto que has puesto está mal, y dice, pues lo dijo usted. Digo, ¿cuándo lo dije yo? En el año 82. Digo, pues estaba mal. Si te crees lo que puse yo en el año 82, pues tu problema. Pues ese tipo de reflexión, porque también es en ese prurito que uno cree que ha ido aprendiendo algo. Entonces, si no cambiamos lo que dijimos hace 30, 50, 100 años, vamos mal, porque algo habremos aprendido en el camino. Y para eso estamos, y en realidad es justificar nuestra existencia como disciplina y como estudios. Si nosotros mismos pensamos que no sirve lo que hacemos, pues no vamos a vender el producto, nunca jamás. Hay que hacer lo contrario. Y lo contrario es que yo defiendo siempre una motivación cuando me preguntan, y alguna vez un periodista, ¿y usted por qué hace esto? Y digo, pues me lo paso bien. Me lo paso bien y me gano la vida. ¿Quiere usted más? Yo tengo bastante. Si además me escucha alguien, pues ya eso es para nota. Con la escritura, la epigrafía maya, vamos a hablar un poquito de esa irrupción del lenguaje. Cuando estudiábamos a la manera de Charles Gibson
los aztecas durante el dominio español con los documentos en castellano, no hacía falta lenguas indígenas. Cuando empezamos, y esto realmente sí es muy reciente, finales de, bueno, muy reciente, como el Departamento de Historia, digamos finales de los 70, que fue, curiosamente, hay muchas cosas que coinciden, estas casualidades de la vida, porque el arranque del desciframiento de la escritura maya tiene casi fecha, que es 1979, estaba empezando a andar el Departamento de la Dirección de Historia, que fue la tesis de John Justeson, y a partir de ahí empiezan a correr y a hacer unas cosas maravillosas y unas diabluras tremendas. Yo oí hablar de Historia por primera vez en 1977, cuando se fundó la dirección. Ahí vamos concatenando. Y en aquel tiempo, como decía antes, se enseñaba náhuatl en muy pocos sitios, había muy poca gente. Hoy día han tenido que prohibirlo en las cárceles de Estados Unidos, porque lo estaban utilizando como lengua franca para que los guardias no se enteraban. Y es una de las cosas de estas, luego hablaremos algo de Internet. Entonces, de repente, en Náhuatl Newsletter, pues vio que había muchas consultas desde prisiones federales de temas de náhuatl. Se pusieron a investigar y descubrieron ahí un mundillo tremendo, como en su día el ejército de Estados Unidos utilizó a los navajos en vez de inventar un código para comunicarse. Pues la misma idea. Con lo cual lleva una cosa que tenía para el final, pero lo voy a decir ahora por si luego se me olvida. Es increíble e insospechada la gente a la que le interesa lo que hacemos. ¿Quién iba a pensar que está uno haciendo cosas de gramática náhuatl y que le van a leer en una cárcel si piensa uno que en la cárcel la gente no lee? Pues lo contrario. Me decía no hace mucho otro colega, John Sullivan, que a quienes interesaba mucho los estudios de gramática náhuatl es a los matemáticos. Porque el náhuatl es una lengua con muy pocas excepciones. Tiene una estructura que les encanta. A mí no se me había ocurrido nunca que hubiera un matemático que le interesaran estas cosas de la lengua. Es decir, no somos los únicos raros en el mundo. Hay gente muy extraña y hoy día, como se puede meter en Internet y ver quién ha leído tu artículo, pues te llevas sorpresas ahí tremendas de gente que dice, ¿para qué lo quiere? Pues ahí estamos. Hay público. Luego hablaremos también de eso, del público al que nos podemos dirigir y al que podemos sacar parte, incluso a veces quizás hasta financiación. ¿Qué pasa? Que con los lenguajes, los historiadores, bueno, solo hay historiadores con título académico en México, los demás historiadores del mundo tenemos títulos en otras cosas. Hemos tenido que aprender lenguas indígenas, aprender las lenguas indígenas y eventualmente colaborar con algún lingüista. Pero a los lingüistas les suelen interesar cosas distintas que las que nos interesan a nosotros. A nosotros nos interesa comprender el texto. Y yo, por lo menos, tengo con algunos textos por relativa facilidad y con otros unos problemas tremendos. Por más que estudie la lengua, cuando nos metemos con textos esotéricos, con textos religiosos, perdónenme el exabrupto, pero no hay Dios que lo entienda. Y ni siquiera muchas veces podemos recuperar ese lenguaje con informantes actuales porque ha pasado demasiado tiempo. Bueno, a lo mejor hay que aceptar que hay cosas que no entendemos y que aunque las traduzcamos, traducimos las palabras pero no entendemos el sentido. Y esto con lenguas más o menos fijadas. El caso que citó Kevin, y que aquí casi me entra sudores fríos que me habría podido tocar aquí a mí, de que no hay una lengua mixteca ni hay una lengua zapoteca, si casi cada pueblo, cambias de pueblo ya, es como el euskera en España, ¿no? Que cambiabas de valle y no se entendían entre ellos. Bueno, hablamos de una lengua y de repente hay una lengua. Una de las cosas que aportó el desciframiento de la escritura maya es que no están reflejando una lengua maya. Hay textos en varias lenguas mayas. Y de repente eso explicó las variantes de los glifos del catálogo de Thompson. Porque es que hay un glifo que es en yucateco y el otro es en chol y el otro es en chortí, porque hay pequeñas diferencias fonológicas. Y dices, no, es maravilloso cómo encaja. Ahora, mis compañeros mayistas, pues con yucateco no vale, tenéis que aprender más. Pues se siente. Así es la cuestión.
no vamos a tener. Y algún día en el náhuatl hablaremos, para el náhuatl del 16, también de dialectología y variantes, que también las hay, aunque como en realidad hemos leído mucho tiempo documentación en náhuatl de Fray Bernardino de Sahagún, por ejemplo, que ya había unificado las cosas, cuando uno se mete a documentación de archivo en náhuatl, hay veces que tampoco entendemos nada. Como en el archivo normalmente no viene, hay un letrerito que te diga, este es un documento que explica tal cosa, ¿no? Eso tienes que verlo tú. Pues hemos hecho pruebas en el seminario de náhuatl que tenemos en Madrid, con algún documento pequeñito, 6 o 8 líneas, y lo hemos tenido que abandonar por incapacidad de saber ni cuál era la temática. Claro, porque es que con esto de las lenguas pues tenemos que transcribir, tenemos que separar las palabras, tenemos que tomar muchas decisiones, y en el momento que te equivocas en una de las decisiones, el resto ya va mal. Entonces, si separamos mal las palabras, estamos haciendo decir a los textos cosas distintas. James Lohar publicó 2 veces el mismo libro, que eran 2 libros distintos, porque sus primeras traducciones, años 76 aproximadamente, las reeditó años después corrigiendo las traducciones y diciendo, es que miren, nos habíamos equivocado porque no sabíamos. Dice, qué astuta maniobra para venderme otra vez el libro. Pero en realidad es verdad, entonces estamos en esas cosas. Pero con el lenguaje hay otros aspectos añadidos. En la pregunta 13 del cuestionario de las relaciones histórico-geográficas ya hablaba de la diversidad de lenguas que se hablan en cada lugar y preguntaban. A mí me costó mucho entender, cuando empezaba, que cuando decía que en un pueblo aquí se habla tal y tal y tal lengua, no quería decir que hubiera hablantes de una lengua, de otra y de otra, sino que la gente del lugar hablaba 2, 3, 4, 5 lenguas. Claro, yo venía de un país que entonces era monolingüe. Mis colegas españoles ahora que hablan gallego y catalán y euskera a lo mejor lo verían de otra manera. Pero en los tiempos heroicos no hablábamos ni inglés. Entonces eso de que alguien hablara 2 lenguas nos resultaba muy raro. Pero eso es una de las motivaciones por las que se impuso rápidamente el castellano, como una más. Había facilidad. Y ahí viene esa pregunta insidiosa que yo me hago y la transmito. Con toda esta documentación que estamos nosotros manejando ahora, ¿por qué está en una lengua o en otra? ¿Es casualidad o es deliberado? Hay ejemplos donde sabemos que es deliberado. Hay ejemplos donde vemos, también es uno de los temas estrellas de estos años y de los que vendrán, que son documentación de posesiones de pueblos indígenas. Porque hay pueblos que tienen un título primordial, o un códice Techaloyan, o una merced real, o 2 o 3 de los mismos, o como pasa en Cuernavaca, tienen como 16 títulos primordiales distintos. Ahí ya hablaremos luego de la génesis de la documentación. Pero de repente hay unas cartas escritas por indígenas de Guatemala al rey, 1560 y tantos, en náhuatl. ¿Por qué escriben los indígenas de Guatemala al rey en náhuatl? Yo solo investigué un poquito y dije, ¡ay! Pero si es que son nahuas. Barrio de Analco, y son nahuas que se declaraban conquistadores porque habían ido con Pedro de Alvarado y se habían quedado como conquistadores en Guatemala y escribían al rey en su lengua. Pero un caso más reciente, me tocó ser jurado en un trabajo de fin de máster en Madrid sobre unas cartas de unos caciques yucatecos en maya al rey, 1567. Y la investigadora nos contaba que habían sido redactadas primero en castellano y luego traducidas al maya. No cuando pensaría directamente, mira, los caciques escriben al maya al rey. No, hay un uso deliberado de las lenguas. Y esa es una cosa que tendremos que pensar. ¿Por qué? Porque a veces piensan que va a ser más efectivo la petición en una lengua que en otra. Yo, abusando de mi posición ahí en Madrid, pues digo, estoy tratando de convencer a alguien de los que vaya a los archivos, a Simancas y demás, que me encuentre el nahuatlato real. Porque cuando le mandan las cartas a Felipe II, ¿qué pasa? ¿No había nadie que se las leyera, que le diera un trasunto? Posiblemente no, y no las hacían ni caso, pero es una pista para buscar algo que antes no hemos buscado. Y también espero luego tener tiempo para referirme a los indios que van a España. Porque hay indios que podían ir con oficio. Y nahuatlato es un término que se va a aplicar no solo a los traductores de náhuatl, sino de cualquier lengua indígena. Tenía Felipe II, que por otra parte era un hombre muy organizado administrativamente
intérpretes de diversas lenguas? Probablemente. ¿Los hemos buscado, que yo sepa? No. Pues hay en un campo, cuando tenemos compañeros o alumnos que dicen, no, yo quiero trabajar sobre América, pero no puedo ir a América, pues hay temas que se pueden hacer aquí, y este podría ser uno. Ir a ver pues, pesadamente, minutas de reuniones, a ver cómo se las apañaban. Hay también un efecto de esta escritura maya y que va ligado al resto de la historia. Lo que ha surgido es una historia de pueblos mayas coloniales. Allá se habló mucho de Matthew Restall, pero no es el único, que están trabajando con documentación que antes no existía, que es otra cosa que ya se adelantó el doctor Terraciano. ¿No había documentos en mixteco? Pues no los habíamos buscado. ¿No había documentos en maya? Hasta que se han puesto a buscarlos. Y hay cartas, probanzas, minutas, crónicas, no todos son chilanes balanes. Hay esa documentación que Lojar llamaba mundana, en lenguas mayas, no en una lengua maya. ¿Que hay que ir a los archivos locales? Pues habrá que ir, o pedirle a alguien que esté allí que lo vaya mirando. ¿Que hace falta saber algo de maya para esto? Pues claro, porque si no sabes maya, pues no te das cuenta de que está en otra lengua. Y se dice a alguien que está trabajando unos documentos en náhuatl que están en Cracovia y que llevan allí 70 años. Pero ¿quién había en Cracovia para saber que eso era náhuatl? Bueno, pues ese tipo de cosas pues nos van haciendo. Y antes que se me olvide también de estas cosas maravillosas de estos años, de repente hay un investigador norteamericano que en un artículo nos dice que la escritura jeroglífica maya se estuvo utilizando hasta finales del siglo XVIII. Dice, ¿cómo? Entonces, cuidado, porque de repente, claro, nosotros vemos un texto y dicen, esto es jeroglífico prehispánico. Pues va a ser que no. Bueno, para los que tengan curiosidad, el nombre es John Chuchak, y de repente te dices, bueno, pero esto... Entonces, lo usaban entre ellos, dice él, en general. Bueno, pero es que esta pista, toda esta documentación, nos está hablando de la vitalidad del mundo indígena en la colonia. Y que hay cosas que quedan entre ellos. Y como nosotros somos gente muy curiosa, que queremos saberlo todo, pues tenemos que ir metiendo a ver quién nos cuenta. Y si no nos preguntamos si eso puede pasar, pues antes creíamos que no iba a pasar, que los indios habían dejado de hacer cosas. Hoy una de las cosas que no dejaron de hacer, o que empezaron a hacer porque antes no podían, y que también procede de las ideas de Lojar, es engañar a los españoles. Que a mí como español me da mucho gusto. Claro. Cuando uno estudia la evangelización, a veces ve en cuestionarios que le preguntan eso, si siguen creyendo en los antiguos dioses, y dicen que sí, dice, ¿por qué no le he dicho antes? Me cae usted bien, yo no quería enojarlo. Dice, yo me creo que es verdad. Claro, si el cura cada vez que le dice, no, yo sigo adorando a Chac, se enfada, pues ¿para qué se lo dices? Entonces hay un montón de cositas, y también esto tiene que ver que en Perú está pasando en los Andes lo mismo. De momento los investigadores dicen que no hay documentación en lenguas indígenas. Y los que lo miramos de fuera dicen, entonces, ¿para qué han hecho diccionarios de quechua, de aymara, doctrinas, confesionarios? Alan Darston decía que conoce 12 grupos documentales con 41 documentos en todos los Andes en lenguas indígenas. Pues no me lo creo. Le he preguntado a todo peruanista que se me ha puesto a tiro, oye, esto de los documentos, y todos me dicen lo mismo, no hay. Para la misa adentro digo, no hay, no habéis mirado. El día que miréis, como hizo Kevin, van a empezar a salir, porque es que a lo mejor no vas al archivo y te dice documentos en quechua. Vas a un pleito y ahí hay un documento en quechua o en testamento o hay una promesa, como nos ha pasado a nosotros. Y esa es otra de las ventajas de que no solamente nosotros debemos mirar lo que hacen los demás por ahí, es que queremos que los demás miren lo que hacemos nosotros, que también pueden aprender alguna cuestión. Claro, a lo mejor es que tienen flojera y no quieren aprender quechua y aymara. También puede ser, que es complicarse la vida mucho. Pero es casi seguro que lo hay. Tenemos un doctorando que está trabajando sobre Quito y que ha encontrado escribanos de lenguas indígenas. Pues si hay escribanos de lenguas indígenas, tiene que haber documentos. No hay de otro. Que a lo mejor no se han conservado, también podría ser. Pero yo espero alcanzar a ver un día que vengan a decir, no, hemos estado en un archivo y miren todo lo que aparece. O que digitalicen todo y de pronto haya un buscador y te diga, documentos en aymara. Pues
pudiera ser. Vamos a pasar algunas páginas. Bueno, algunas cuestiones que creo que hay que tener en cuenta y que estamos teniendo en cuenta. Eso es algo que ya me estaba saltando por no leer. Los temas que trabajamos son muy persistentes. Yo diría que a veces son como lapas que se le agarran a uno. La mayoría, sobre todo los que llevamos más tiempo siendo jóvenes, resulta que hiciste una cosa una vez y ya tu especialidad es para toda la vida. Y cuando tú ya no quieres trabajar eso, reaparece y reaparece. Yo cuando publiqué el libro de Etnohistoria creí que no iba a tener que explicar más cosas de estas, pues aquí estoy. Y entonces va sumando, porque los temas nunca te abandonan. Personalmente y colectivamente, incluso hay veces que creemos que estamos haciendo algo nuevo y es una nueva manera de mirar lo antiguo. Por eso destacaba de la historiografía. Sirve para saber qué se ha hecho y cómo se ha hecho. Y si hace falta volverlo a hacer o hacerlo de otra manera. Hay cosas que perduran, pero en general siempre hay que revisar algo. Una de las cuestiones que además a mí me preocupa mucho es el de las identidades. También se ha mencionado aquí varias veces. Indios, europeos, mulatos, negros, mestizos. Para empezar, dos de esas categorías son mezclas de las otras, lo cual ya nos debería indicar que esta gente va junta. Y nosotros, sobre todo con indios españoles y mestizos, los hemos separado. Los historiadores se ocupan de españoles, los historiadores de indios, y de los mestizos Magnus Morner. Al resto no quiere saber nada. Pero cuando uno se mete, claro, yo estoy trabajando padrones hoy día, y de repente tienes un padrón y hay un español, un indio, 3 mestizos, un mulato, y resulta que son familia. Entonces, anda, que va a ser que lo estamos haciendo mal. Entonces, yo les pongo, porque me gusta mucho enredar, y a mis alumnos les fastidia enormemente, porque la mayoría han cogido una carrera de letras para no volver a ver números en su vida. Y entonces ahí viene el Rojas y le empieza a poner tablas y cosas, y el álgebra de Boole y teoría de conjuntos. Entonces tenemos el conjunto indios, el conjunto español, el conjunto mestizos, y de pronto el conjunto familia, y es una intersección de los tres. Y claro, el problema de las identidades es que nosotros, que somos muy científicos, queremos que unos sean indios, otros españoles y otros mestizos, pero a ellos no les da la gana. Entonces los que para nosotros son mestizos, de repente funcionan como españoles, o como indios, o como una cosa u otra según le convenga en ese momento. Que eso yo lo estaba diciendo en clase, años y años. De pronto una doctoranda mía, historiadora, me viene y dice: lo tengo, José Luis, ¿qué es lo que tienes? Dice: un documento de una cacica que en el mismo documento dice que es española y que es cacica india. Dice: bien, por fin, uno. A ver cuántos sacamos más. Pero esa puede ser una realidad de esa vida. Incluso hay individuos que en un sitio son indios, en otros son mestizos y en otros son españoles. Una manera de ascender en la migración, luego hablaré un poquito de migraciones, es que sales de un pueblo y eres indio, llegas a un pueblo más grande y eres mestizo, y llegas luego a la ciudad y eres español, porque has conseguido, para empezar, dinero para poder hacer eso. Si no consigues dinero, vamos mal. Entonces, eso también aboga en otro de los desafíos y de nuestras tareas que van siendo menos pendientes, pero que tenemos que ahondar, que es que nuestro estudio de los indios es una parte de un conjunto. Y tenemos que ponerlo en relación con las otras partes. También se ha mencionado aquí, la historia de los indios es para todos, dijo Kevin. No, es parte de un todo. Y cuando están juntos, pues se siente. Están juntos. Y algunas veces, como a mí me hace gracia, de repente hubo un artículo sobre un problema que hubo en Tepeaca de preeminencias en una procesión, de quién tenía que presidir. Y ahí los caciques indígenas pues cogieron al corregidor y le ponían después. Dijo: no, yo soy el más importante, tú vas después. Y por lo bajito, que venía también en el artículo, la mujer del corregidor era la amante del cacique. O sea que es otra forma de establecer preeminencias. Bueno, pues ¿qué más mezclas queremos? Aprovecho ya porque me lo recuerda el artículo. Hay veces que tenemos una impresión mala del pasado y la culpa es de nuestra documentación. Si casi todos los papeles que leemos son del ramo de criminal, de inquisición,
pues ahí hay puras desgracias y delincuentes. La mayoría de la gente no sale nunca. Entonces, tenemos una parte y tenemos que proyectar el todo. Estamos hablando antes de comenzar de la gran libertad que tienen los novelistas. Pues nosotros alguna vez tenemos que hacer un poco de novelistas y tenemos que no quedarnos solo en lo que nos cuentan los documentos, sino colocarlo en un conjunto en el que nos faltan cosas. Pero de novelista lo podemos llamar restauración etnohistórica. Igual que el arqueólogo tiene unos fragmentos de una vasija y de repente pues la completa. Que antes lo hacían del todo y la pintaban y parecía falsa, ¿no? Y ahora ya hay opiniones, no, que tiene que quedar claro qué es lo que has puesto y qué es lo que había. Pues a lo mejor tenemos que hacer nosotros, y esto de las reconstrucciones me referiré después también. Otro de los puntos pendientes, bueno, todo esto, es decir, tenemos que definir qué es indio, pero tenemos que definir qué es español y qué es mestizo y qué es mulato, tenemos que definirlos a todos. Y aceptar, y ahí va al punto siguiente, que es el uso de los tiempos, y esas definiciones pueden cambiar por el tiempo. Que no es lo mismo ser indio o mestizo en el 16 que en el 18. Ni español. Bueno, pero es una cosa que al principio no hacíamos porque éramos poquitos y había mucha tarea, y que cada vez hacemos más, que es contemplar con cuidado a qué tiempo y a qué espacio se refiere nuestra documentación y nuestra investigación. En las descripciones generales de los procesos, hace 30, 40 años, pues poníamos una cita de Puebla en el 16 con otra de Saltillo en el 18, como si fueran la misma cosa y al mismo tiempo. Y yo creo que hoy día ya sabemos que eso no está bien hecho. Porque las cosas pueden cambiar, incluso el estudio de caso que hacemos nosotros puede no apegarse a la norma general. Siempre ha habido excepciones. Es raro, pero podría ser. Entonces, podemos hacer muy pocas normas generales, o podíamos hacer muy pocas normas generales porque no teníamos estudios suficientes. Pero si cada investigador, y esto es algo que ha pasado anteriormente, arregla su investigación a que le salga lo mismo que lo que ha dicho el jefe, que tiene que salir, pues no avanzamos. En vez de decir, pues mire usted, la norma general será esa, pero donde yo estoy estudiando pasaba estas cosas. Bueno, quizá un poquito del componente histórico de la etnohistoria. Vamos al detalle, a la fecha, al acontecimiento. A mí se ríen mis alumnos cuando les digo si yo lo que daría una fortuna por tener el Ola del siglo XVI de la Ciudad de México y ver ahí quién se veía con quién y quién... Y no lo tenemos, pues, ni lo vamos a tener, es una pena. Entonces también en esta contextualización del espacio tendríamos que mirar si algunos procesos responden a procesos más amplios. Un poco las ideas de Wallerstein, más cercano a Mesoamérica, Eric Wolf en Europa y los pueblos sin historia. Hay cosas que están pasando en la Nueva España porque es una coyuntura mundial. Y como cada uno estamos mirando normalmente, yo he criticado a mis colegas arqueólogos porque cada uno mira su pozo y poco más. Pues nosotros miramos nuestro documento o nuestro pueblito. Entonces hay que hacer un poquito de esfuerzo de levantar la cabeza y decir, bueno, ¿y tú qué? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué te sale a ti? A ver si a mí me sirve. Pues eso es una de las tareas que vamos teniendo que hacer y que es importante. A ver, ¿qué más tenía aquí? Bueno, otra de las cosas que a mí me gustaría que hubiera más, pero que va viendo, es estudiar la continuidad del mundo prehispánico con el colonial. En los 70 ya hubo algunos ejemplos aquí en México de trabajos que empezaban antes de la llegada, incluso antes de la llegada de los mexicas, y llegaban hasta el 16. Claro que con la conquista, que también se han aludido aquí, que hubo cambios y que estamos reevaluando, hubo desgracias y hubo muertos y hubo guerras, pues claro, pero también había guerras antes. Entonces, si no hacemos esa secuencia, no nos vamos a dar cuenta de verdad de qué cosas han cambiado, o qué cosas no han cambiado, o cómo se ha adaptado la gente. Y iría aún más allá, y me da gusto ver en el programa que hay algunas cositas ya van saliendo de la etnohistoria del siglo XIX y del XX. Llegaremos. Yo cuando empezaba me dedicaba al clásico maya. Ya voy llegando al 17. Todavía que, si me da tiempo, llegaré a la independencia. Dentro de 4 años toca, así que habrá que reciclarse. Yo quiero que celebremos juntos el 21 varias cosas.
esos indios del 19, que son realmente el nexo, como eran los del 16 al 18, con los actuales. Pues tendremos que contemplarlos. Y ahí sí tenemos una ayudita, que es que ya hay literatura, y tenemos novelas y cuentos que nos hablan de cosas de indígenas, y que no tenemos que dar por ciertos porque sí, pero tienen muchas cosas que son verdad y muchas ideas. Y hay veces que hay que buscar ideas donde sea, para ver si nos sirven. Y yo creo que defiendo y practico que uno puede en un libro supuestamente serio, con muchas citas, de repente decir, y a mí esto me sugiere, y pones una cosa de tu cosecha. Pero ya estás diciendo que esto es tuyo, que te lo has inventado tú, no estás engañando a nadie. Que le puede gustar o no a la gente, pero que es la manera de darle vida a nuestros relatos. Y darle vida a nuestros relatos también tiene que ver con conseguir lectores. Si lo que escribimos no lo aguanta ni el que lo ha escrito, pues a ver dónde vamos, ¿no? Voy a adelantar porque el tiempo yo me estaría todo el día hablando, claro. Y vamos a hablar de asuntos pendientes para dejar un poquito de tiempo las preguntas. Uno de los asuntos pendientes, y yo me he ocupado un poquito de eso, son movimientos, no migraciones, movimientos de personas. Publiqué un artículo sobre indios que iban a España, voluntariamente, no como esclavos, no solo de la Nueva España, sino también del Perú. Bueno, los tlaxcaltecas son nuestro ejemplo paradigmático. Los tlaxcaltecas fueron a todas partes. Aquí ayer había un pueblo y los vecinos eran tlaxcaltecas allí en el norte. Pues ya sabemos que fueron al norte y fueron solos, en nombre del rey de España, pero iban solos. Y se fueron con Alvarado a Guatemala, y se fueron con Alvarado al Perú. Y había tlaxcaltecas en Lima en 1560. Y yo encontré a una señora de nombre náhuatl en Potosí, en el siglo XVII, que a saber de dónde venía. Pero del otro lado también venían. Aquí, en la Ciudad de México, estoy haciendo esfuerzos para no decir ya DF, porque me cuesta, ¿no? Me imagino que no soy el único, ¿no? En la Ciudad de México, a mediados del siglo XVII, hubo un gobernador que se llamaba Francisco Benítez Inca. Y contradijeron su nombramiento porque para ser gobernador había que ser indio. Y él no lo era. Y él dijo, sí, yo soy indio del Perú. Ahí no dice indio nada más. Claro, llegó a gobernador porque se había casado con la hija del gobernador anterior, que es una buena manera de llegar a estas cosas. Pero la pista es ¿qué hace un inca en la Ciudad de México? Y la pregunta siguiente es ¿y cuántos más? Y entonces empieza uno a lucubrar y dice, bueno, hay un sospechoso, que es don Luis de Velasco II, marqués de Salinas, virrey de la Nueva España, virrey del Perú, virrey de la Nueva España otra vez. Ahí puede que vinieran algunos incas con él. Y luego presidente del Consejo de Indias en Madrid. Cuando el virrey se mueve no va solo, va con su gente. Y su gente incluye gente con competencia, pero también incluye cocineras y trompetero y un montón de personas. Porque a los que se van individualmente va a ser más difícil rastrearlos. Pero aquí podríamos encontrar, como hay indios que llegan a España, en el séquito de un personaje. Pero como si tenemos nosotros dividido entre historiadores y historiadores, entre estudiosos de México, del Perú o de Bolivia, ya la división es tremenda. Cada uno no mira y no nos damos cuenta de estas cosas. Entonces, yo estoy intentando convencer a alguien que haga una biografía de Luis de Velasco II, porque tenemos trocitos. Luis de Velasco en México, Luis de Velasco en Perú. No, vamos a tomarlo entero y a ver dónde va, porque además es el caso de carrera administrativa más exitoso de todos. Llegó a lo más alto. Bueno, le faltó ser rey, pero como no podía, no se contemplaba. Pero ahí hay movimientos. Más o menos en esas fechas, en 1613, hay un personaje que a mí me gusta mucho y que me gustaría saber más cosas, que es Hasekura Sunenaga. Hasekura Sunenaga es el embajador de Date Masamune, señor de Sendai, que lo manda a Roma a hablar con el Papa. Claro, pues coge su barco, Sendai está en Fukushima, donde hubo la desgracia. Coge el barco y llega a Acapulco. Se cruza la Nueva España por tierra, es agasajado por el virrey, porque es un embajador. Se embarca en Veracruz, llega a Sevilla, y de Sevilla llega a Roma. En el puerto de Civitavecchia hay una estatua de Hasekura Sunenaga. En Coria del Río, provincia de Sevilla, el apellido predominante hoy día es Japón.
¿Por qué? Cada uno que piense lo que quiera. Pero yo lo que quiero saber es si en la Nueva España no hubo cosas de esas. ¿Qué rastro dejó la visita de Sunenaga? ¿Qué contactos? Pero claro, costumbre de que venga gente, aquí seríamos de Occidente, pero en realidad lo llamamos Oriente, con el galeón de Manila tenía que haber. ¿Cuántos chinos, filipinos no vinieron a Nueva España? ¿Y cuántos novohispanos no acabaron en Filipinas? Porque cuando se manda un oidor, también se va desde aquí. Y llevará gente, posiblemente. Entonces, bueno, hay que saltar barreras y ver estas cosas de redes. Y, bueno, recuerdo ahora, me escribió una vez una señora de Cerdeña que había encontrado, tenía un apellido muy raro y que de repente había visto en internet que el apellido era el nombre de un pueblo otomí. Entonces empezamos a buscar y resulta que con ese apellido hubo un capitán en las tropas españolas que estuvo en Cerdeña. Sospechoso de haber dado origen a ese apellido. Pero claro, lo malo de esta gente es que de repente se cambia el apellido. Yo quiero saber cuántos tlaxcaltecas hubo en la guerra de Flandes y no hay manera. Porque claro, si de pronto se ha llamado Juan Pérez, pues entonces ya estamos perdidos, ¿no? Vamos a ir a la pista. Pero no descartaría que alguno hubiera hecho esas cosas. Así que ahí ese es el tema de sobrepasar un poquito lo que hacemos. Bueno, muy rápidamente, porque me queda aquí. Documentos. Claro, tenemos muchos documentos nuevos que nos están haciendo otros desafíos, pero los documentos hay que estudiarlos como documentalistas, precisamente para saber la calidad del material que vamos a usar para construir nuestras obras. Y eso implica mucho trabajo y yo creo que cuando hacemos ese trabajo tampoco estamos haciendo etnohistoria, estamos siendo documentalistas, aunque lo hagas tú mismo. Y lo haces con una finalidad etnohistórica, que es poder utilizarlos con certeza de que no estás haciéndolo mal, la documentación. Y eso hace que me tenga que saltar prácticamente todo el testamento que tenía sobre códices. Son documentos, tenemos que estudiar los códices como soportes, pero hay toda una vida de los códices que hay que recrear, es decir, cuándo están hechos de verdad, por qué están hechos. Su mera existencia es un dato del códice y de cualquier documento. Alguien lo hizo por alguna razón y lo presentó en algún sitio, le sirviera o no. Ya vimos ayer que de pronto los jueces dictaminaban cosas muy raras. Pues dice, ¿no? ¿Cómo puede pasar por una falsificación burda como documento? Pues si el que lo recibe está dispuesto a aceptarlo, ya está, no hace falta más. Hicimos una vez un curso de falsificaciones en Museo América de Madrid y las estrellas fueron 2 inspectores de policía. Decía, ¿cómo invitan a la policía? Porque estos saben de falsificaciones, oiga. Una de las policías había sido compañera mía de carrera de Historia de América, ahí estaba el vínculo. Pero estaba en la brigada de detección de falsificaciones de obras de arte. Como Loreto, vente para acá, cuéntanos. Y entonces nos contó muchas cosas que ignorábamos, sobre todo de cómo la policía los busca y los trata, y cómo a veces luego los jueces, hubo un caso, lo tengo que contar, dictaminan en una partida de 10.000 pantalones tejanos, 10.000 pantalones tejanos, que es una falsificación. Y el juez dictamina que se ha demostrado que es falsificado el que han analizado y que de los otros no se sabe, se los devuelven, absuelve al encausado, le devuelven 9.999 pantalones y lo deja libre. Y el policía dice, ¿yo? ¿Para qué trabajo? Pues entonces tenemos que hacer muchas cosas con estas, de los códices, de las lenguas, ver si se corresponden a lo que nosotros creemos y ya ahora rapidísimo. Tenemos una ventaja ahora enorme, pero que todavía tiene cositas que pulir, que es la digitalización y el Internet. O sea, la disponibilidad de documentación que tenemos ahora es abrumadora. Y la posibilidad de ampliar para resolver nuestras dudas de lectura, o como se ha visto aquí, hemos tenido una imagen de unos diablos del Códice Durán, que en el original son de este tamaño. Ni con lupa casi se ven. Ahora te lo pones en la pantalla grande, que te voy a preguntarse qué ojo tenían para dibujar estas cosas. El mapa de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas, que también ha aparecido en una imagen, es un mapa bastante grande, pero cada imagen es diminuta, con unos textos pequeñitos, y ahora lo vemos enormemente. Claro, esa es la parte buena, como es también la difusión. La parte mala es que se han olvidado de ponerle la escala. Claro, tú ves el códice y tiene 15 por 20 o 3 metros por 5. No es lo mismo. Entonces,
Esas cosas las vemos. Aquí hubo una oportunidad maravillosa que ojalá se pueda repetir en la exposición de códices del 2014. Ahí vimos, bueno, había una que no te caben en casa porque tu salón es más pequeño que el códice. Ahí extendidos. Bueno, ese es un dato importante. Como en todos los documentos, es importante para la verificación. Las marcas de agua por internet es muy difícil ver la marca de agua. Alguien, por lo menos una vez en la vida, tiene que ver los originales. Y si hace bien su trabajo, no hará falta que vaya otro, pero hay que transmitirlo. Entonces, no es lo mismo unos tamaños que otros en este asunto de los códices, y en los documentos normalmente lo estamos viendo página por página. Bien, cuando te ponen los 3 tomos del Códice Florentino encima de la mesa, lo ves de otra manera que cuando vas página a página. Y tenemos muchos casos de eso. Entonces, esa es la parte mala de que la digitalización va bien, pero todavía tenemos cosas. Y lo que ayuda sobre todo la digitalización es a difusión. O sea, el PDF es un invento diabólico y magnífico. O sea, que te dicen, no, oye, aquel trabajo que tenías, ahorita te lo mando. Pim, pam, ya ha llegado. Antes, los veteranos, cuando publicamos una cosa que tardaba años, tenías que gastarte una fortuna en correos, en mandarles separatas a los colegas. Y ahora, muchas veces, antes de que haya aparecido, ya tienen el texto. De hecho, el desciframiento de la escritura maya se asoció a los primeros tiempos del correo electrónico, porque trabajaban prácticamente en red, los alemanes, los españoles, los norteamericanos. Y son amigos hoy día, estaban trabajando, pues Alfonso La Cadena con George Stuart. Oye, que me parece que el T-34 se puede leer. Espérate que lo miro. Mira, que he encontrado otro caso y parece que funciona. Y otro decía, pues ya tenemos 3 hipótesis de trabajo, se lee así. Y entonces cundió mucho más el trabajo que cuando uno está solo por su cuenta. Por eso casi el santo protector de los periodistas mayas es San Yuri Norosov, que el pobre lo hizo en un sótano en San Petersburgo, ahí muerto de frío, con unos facsímiles falsísimos, y aún así hizo cosas que eran verdad. Y ya, sí, finalizando, tenemos una tarea pendiente, que quizá el viernes volvamos sobre ella, y es contar todo esto a todo el mundo. Tenemos que construir historias de México prehispánico, colonial y contemporáneo, incorporando todo esto que estamos diciendo. Historias para nosotros mismos, para que sepamos lo que dicen los colegas, pero historias para los colegas de otras áreas, e historias para la gente interesada, historias para todo el mundo, que a lo mejor tenemos que cambiar un poquito el lenguaje, pero cambiar el lenguaje no quiere decir perder rigor. Ese yo creo que es nuestro desafío, que sepan lo que hacemos y que lo hacemos bien. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Rojas su excelente y amena exposición. Como siempre en estos casos el tiempo nos gana, pero yo creo que nos podemos dar el lujo de algunas preguntas o comentarios. Si no, las preguntas de este tema están muy bien para la mesa redonda. ¿Sí? Bueno, ando un poco afónico, pero no sé si escucha bien. La verdad fue maravillosa tu plática y tiene demasiados aspectos. Creo que tocaste casi todos, menos tu vida. Pero bueno, lo importante es que hay 2 conceptos que tú manejaste que me interesan desarrollar un poquito, tal vez lo hablaremos después. Es el aspecto de etnohistoriografía y después, creo que está más claro, pero el documentalistas, que somos documentalistas. Entonces, yo quiero ver esas instancias si se conjugan. Sería muy difícil responder. Bueno, en historiografía es un neologismo, es decir, lo que yo defiendo es que tenemos que leer. Y leer muchas cosas antiguas, modernas, coetáneas, de muchas partes. Eso es conocimiento. Cuanto más conocimiento tengamos general, mejor vamos a tratar nuestro problema particular.
Hay veces que uno ve en textos y en trabajos, sobre todo de los que empiezan, pero en algunos que llevan tiempo, que cometen errores por ignorar cosas, porque no han subido un escalón o no han mirado en otros procesos. Y documentalista, hay una facultad de documentalismo en mi universidad, son los que se dedican a estudiar los documentos, aquí también habrá. Entonces, tendremos que trabajar con ellos o aprender de ellos qué cosas hay que hacer, qué cosas miran. Yo he tenido recientemente una reunión sobre un documento que estamos estudiando y después de haber visto una cosa, se han llegado los documentalistas y han mirado otras cosas que yo no sabía ni que existían, pero que ellos lo han mirado lo primero. ¿Cuántos agujeritos tiene el cosido de...? Y yo hice encuadernación cuando tenía 14 años, pero ya se me ha olvidado. Pues claro, resulta que para ellos es importante. Si ellos hacen ese trabajo bien y lo transmiten, nosotros podemos pasar al escalón siguiente. Si el documento que vamos a trabajar no lo ha hecho nadie, a lo mejor tenemos que hacerlo. Con nuestras limitaciones, y diría con nuestra humildad, que es una palabra que también ha salido en la sala. Y a partir de ahí podemos usar el documento. Yo diría, haciendo también una broma, que usamos muchas veces los documentos sin red, como los trapecistas, y corremos riesgos. Pensamos que son una cosa y no lo son. O sea, las cartas a las que lo di de los caciques yucatecos, que sean escritas primero en castellano y vertidas al maya después, lo cual han detectado los filólogos por algunas variaciones en el texto, no es lo mismo que sean unas cartas enviadas en maya y que luego, para que las entienda el rey, se las han traducido al castellano. Ese tipo de cosas me refiero con la labor documentalista, de que tenemos que dar un lugar. Claro, quizás también es de formación. Mi primera profesora de historia en Madrid fue doña Vicenta Cortés, que luego fue inspectora general de archivos. Ella era documentalista y nos tenía, pero machacados todo el día. Datos no aprendí ninguno, pero sobre documentos un montón. Y ya quedó grabado, eso decía, los temas no te abandonan nunca. Entonces, pues preguntas, no... Y es disciplina también en sí misma. Tenemos en documentos sobre indígenas códices, pero no solamente, tal dispersión que la historia de cómo llegaron a los sitios, como está Guamampoma en Copenhague, Muñoz Camargo en Glasgow, los padrones de Cracovia que estoy estudiando, cómo llegaron a Cracovia, algo sabemos. ¿Por qué van allí? Pues también puede ser interesante. Que las cartas originales de Cortés perdidas estuvieran en Viena, pues tiene razón. Si el Carlos V se pasaba más tiempo en Viena que en Madrid, seguro que le fueron siguiendo y llegaron allí. Pero eso también es parte de la información. Y a lo que yo me refería es que son otras disciplinas que hacen su trabajo y que a nosotros nos es útil. Pero les tenemos que pedir que lo hagan bien para que nosotros podamos hacer el nuestro también bien. Si en la base ponemos los cimientos mal, un día u otro se nos va a caer el edificio. Si los ponemos bien los cimientos, no garantiza que el edificio no se caiga, ¿eh? Hay que seguir poniendo bien el resto. Pero si el principio va mal, lo normal es que vayamos mal. Si un poquito es en este mundo súper especializado, defender, por eso decía que llevaba las cosas a mi terreno, una globalización de la ciencia. Hay mucha gente que hace cosas interesantes y que no es útil. ¿Por qué no podemos hablar con ellos? Esa sería la propuesta. Muchas gracias por esta charla tan motivante, tan llena de sugerencias. Y te quería preguntar, desde tu barba blanca, desde la perspectiva de todo lo que has visto, de todo lo que has aprendido, ¿cuál sería tu concepto de etnohistoria? Pues vuelvo a los orígenes. Es la disciplina que me permite hacer lo que yo quiero. Cuando era arqueólogo, yo dejé de ser arqueólogo, era arqueólogo mayista. Y mi jefe entonces me dijo, José Luis, para ser mayista tienes que ser solo mayista. Y dije, pues hasta el lunes y no he vuelto. Porque no, me parecía muy limitado y entonces encontré mi nicho, por lo menos en España, pero aquí creo que también, donde cuando yo hice mi tesis sobre la Ciudad de México, hice mucha geografía urbana, porque para estudiar una ciudad es necesario.
Y me tuve que pelear con mi director, y eso que era un hombre de miras amplias, para decir, pero vamos a ver, Pepe, si yo estoy haciendo un estudio de la población, estoy haciendo una parte de geografía que es demografía. No estoy haciendo arqueología ni en historia ni nada. Te guste o no te guste. Y corría mis riesgos, claro, que él era el jefe. Y entonces he podido ser demógrafo. Hay un diccionario de antropólogos mexicanos donde salgo yo, que no soy mexicano, y además dice que soy lingüista. Prueba clara de documento falso, de documento auténtico de contenido falso. Pero mis primeros trabajos eran de náhuatl. Y yo empecé a estudiar náhuatl y a aprender náhuatl y a enseñar náhuatl porque a mí me hacía falta y en España no había quien me lo enseñara. Entonces diría eso, que es que estoy cómodo. Y de repente tengo compañeros, antiguos alumnos, que son especialistas en una parte de una historia como pueden ser los códices. No, yo me aburro enseguida. Yo tengo que hacer 3 o 4 cosas a la vez. Que si no me cunde, no me luce. Descanso. Cuando cambio de tema, estoy descansando del anterior, pero una cosa de esas de que existen las cosas antes de que pongamos nombre. El cerebro está funcionando en segundo plano antes de inventarse las computadoras. Sigue trabajando ahí. Y de repente, pues, abre la ventanita y dice, a ver, ¿cómo vamos? Pues cuanto más cosas estemos relacionando, más vamos a aprender y cuanto más sepamos, mejor vamos a trabajar. Y aquí, pues ya lo aceptan. Yo, digamos, en España, bueno, en historiadores, pues somos gente rara, pero si nos dejan vivir, pues bueno. Carmen Ayala. Muy buenos días, muchas gracias por la plática, muy, muy interesante. Yo soy una de esas personas a las que usted se refería. No tengo nada que ver con este medio, yo soy ingeniero ambiental, me dedico a otras cosas, pero toda mi vida he estado muy interesado en estos temas, los veo mucho, los sigo mucho. Me interesa mucho cuál es su perspectiva respecto a cómo se organiza todo este medio. Yo siendo externo, le digo, toda mi vida he leído mucho, me interesó mucho, pero lo veo algunas veces muy complejo, en el sentido de que hay cosas muy interesantes. Uno entra en internet y es fascinante todo lo que hay, ¿no? Viene a seminarios como este, es fascinante todo lo que hay, pero desde fuera, sin ser experto, lo veo como un poco con falta de método, de integración, de una guía, de un hilo conductor, como que no veo el mapa mental de esto de una manera clara que nos permita darle más facilidad de acceso a los que somos externos. ¿Cómo ve usted este método externo? Como decía antes, este es uno de los desafíos. Es decir, que igual que hubo un momento en que el libro de Gibson fue sustituido por el de Lockhart como panorama general, pues tenemos que hacer otro panorama general, tenemos que hacer esa labor. Tenemos que conseguir ser capaces, no sé si individualmente o en grupo, por encargo, de sintetizar y construir un relato que se ajuste a lo que estamos descubriendo y que podamos comunicar de manera comprensible a los demás. A mí me ha pasado con esto de los mayas, como decía antes, no me abandonan, pues yo dejé de ser mayista, pero no lo he abandonado nunca. Y con todo el descubrimiento y todas las dinastías mayas, siempre estaba diciendo a mi amigo Alfonso, tenéis que hacer algo para contárnoslo a los demás, pero contárnoslo que entendamos, ¿no? Porque cuando hicieron los reyes y reinos, esto, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La selva de reyes, de Linda Chile. Pero Linda Chile era dato tras dato, ¿no? Contarme una historia comprensible, que yo tenga, que tiene que haber nombres, que los nombres están en maya. Bueno, una de las desgracias para mí es que le han cambiado el nombre a casi todas las ciudades mayas, porque, y los de verdad son los de ahora. Pero yo me los aprendí y por más que me digan cómo se llama Tikal ahora, se me olvida. Y ellos se manejan con otros nombres y bueno, y tienen su razón. Entonces, ese desafío, estamos tan metidos en cada uno en su obligación, y no hemos hablado de que muchos de nosotros tienen otras obligaciones administrativas y cosillas de esas que llevan mucho tiempo y mucha energía, y por eso digo que es el desafío de que consigamos hacer otro relato incorporando estas cosas. Voy a aprovechar que se me había dicho. Y para mí todo esto lo que descubre es un mundo indígena mucho más activo, mucho más interesante de lo que estábamos poniendo antes. Pues vamos a contarlo a todo el mundo, a los que son parte de ello y a los que no, para no tener que escuchar discursos de... Pues, a mí me ha tocado otra vez el 12 de octubre hablar para una radio, para un periódico, que tienes que estar desmintiendo todas las cosas de toda la vida que están diciendo. Pues
que cambiemos eso. No sé cuándo, ni quién, ni cómo. Una vez intentamos hacer una enciclopedia, esta cosa que están haciendo ahora en Estados Unidos, Enciclopedia de los Aztecas, con Pedro Carrasco, imagínense, hace años, me decía Pedro, hazlo tú, José Luis. No está feo, lo tienen que hacer alguien de México. Lo va a hacer un cachupín. Pues hay cosas como que son políticamente incorrectas. Pero habrá que hacerlo y hacerlo bien, porque estas enciclopedias que están saliendo ahora tienen demasiada gente y es un poquito como el Congreso, cada uno habla de lo suyo. Y no tenemos todavía una imagen general. Pedro Carrasco dio una imagen general del Imperio Azteca, pero es para especialistas. Pues son 800 páginas que si no te sabes el Códice Mendoza de memoria, esas cosas, no le puedes sacar jugo. Bueno, hagamos otra cosa más breve, porque es otra cosa, si a la gente le das 800 páginas, olvídate, a lo mejor 150 hay esperanzas. Pues seamos capaces de contar un discurso y de animar a que el que esté interesado vaya luego a los estudios especializados. Pero eso es un poquito, si a lo mejor lo que tenemos que hacer ahora es el máster de marketing para vender productos, pues hagámoslo. Sí, yo estoy convencido, lo que hacemos es muy interesante. Pero la gente no lo sabe. A mí me interesó mucho la idea del acercamiento de la lingüística con la etnohistoria, desde el punto de vista de los métodos, de los conceptos. Pues ha ido invadiendo una serie de aspectos de la lingüística con etnohistoria. Y también tú te estás manejando, nosotros también somos manejadores del lenguaje porque estamos produciendo con lenguas. Finalmente utilizamos una lengua. Y te planteas como que un reto de la etnohistoria sería esto que tú llamas una restauración etnohistórica. Y yo me preguntaba en este manejo de la lengua, ¿hasta qué punto nosotros, hasta dónde termina esta libertad del historiador? Porque tú finalmente dices, es que no, podemos hacer muchas cosas, pero cuidado, no hay que perder el rigor. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo te planteas eso? Bueno, hay varios aspectos ahí. Restauración lingüística hacen los lingüistas, reconstruyen los protolenguajes y los parentescos, que no lo haya dicho, la lingüística prehispánica y el origen de los términos como el cacao y la aparición del comal, hacen unas cosas que te dejan diciendo, bueno, estos señores, y lo hacen a través del uso de las palabras. No, yo con la restauración me refería más a la descripción del universo social, donde hay cosas que nunca vamos a saber. Es decir, hay cosas normalmente de las que no se pueden hablar en horario infantil, que los documentos no dicen casi nunca, pero que estamos seguros que pasaban. Bueno, pues a lo mejor hay que restaurar. Nosotros hemos hecho, porque vean, este invierno, en un seminario de paleografía que teníamos, porque yo predico con el ejemplo, de nada que aprender paleografía, pues pongámonos. Tenemos un documento de Santo Domingo, de un oidor, que mandaba misiones al esposo de la vecina para tener tiempecito mientras. Y claro, y entonces hay un pleito con declaraciones, subidas de tono, pues hay salsa y hay vida. Bueno, normalmente no la tenemos, pero acabamos hablando de lo que hablan los documentos, en vez de hacer un marco general y decir, bueno, ¿de qué sabemos? De esto, pero del otro. Alianzas matrimoniales, bueno, ¿y cómo se conocían? Cosas de esas de uno que le da por pensar cosas raras. Entonces, esa es la parte de la restauración. Lo otro más bien sería pues dos tendencias que hay en la disciplina y no solo en la nuestra, es decir, alarde de erudición y de lenguaje esotérico con ese, porque eso parece que eres más sabio si no se entiende lo que dices. O ser capaz de contar las cosas y tener tu documentación, pero de manera que se puedan leer por cualquiera. Y el que no le interese el dato del archivo, pues se salta la cita. Pero tienes que construir un discurso, contar una historia al final. Y ahí vamos, que tenía yo en el último párrafo y se me estaba olvidando, pero gracias a esto lo voy a decir. Pueblo en vilo, Luis González y González. Cuando yo fui a San José de Gracia con don Luis y conocía personajes que salían en el libro, pues
Pero claro, lees Pueblo en Vilo y es casi una novela que te divierte, pero es la historia de su pueblo, hecha con gran cariño y con un lenguaje que tiene imitadores que no les sale, cada cual tendrá que buscar su estilo, pero algo de eso, esa es la idea. Es decir, que cuando alguien de algo que uno ha escrito, que uno ha contado, pues reciba algo, pero lo reciba sin esfuerzo, sin sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Disfrutando. Podemos tratar de hacer eso. No todos, el que no le guste no tiene por qué hacerlo, pero alguien se tiene que encargar de que llegue a más gente, que se supone que es el objetivo de nuestro trabajo, que podamos llegar a los colegas y a todo el mundo. Iba a decir hasta a los políticos, pero eso ya es pedir demasiado. Bueno, agradecemos al doctor Rojas su amable conferencia.